Buenos días, soy Enrique Sánchez Villar, consejero delegado de Renta 4 Gestora, y me corresponde darles la bienvenida a esta séptima edición del Investors Day. El resto de la sesión será conducido por Luis Vicente Muñoz, que es fundador y CEO de Capital Radio y que repite ya en varias ocasiones, y yo lo agradezco eternamente. Y los ponentes que asistirán serán los gestores encargados de la toma de decisiones y de la gestión de los vehículos de Renta 4 Gestora. Este año es especial. Estamos celebrando el 40 aniversario de Renta 4, que claramente es una historia de éxito. Y no solo por lo que respecta a la evolución de los indicadores al uso, sino sobre todo por la capacidad que ha demostrado Renta 4 y que sigue demostrando de facilitar el acceso a empresas y familias a los mercados financieros, tanto nacionales como internacionales. Claramente es un orgullo trabajar en esta compañía. Permítanme, antes de pasar al desarrollo de la sesión, permítanme, decía, contextualizar esta jornada. Si pienso un poco en el comportamiento, si quiero caracterizar el comportamiento de los mercados financieros, no solo en el periodo más reciente, digamos en el último año, los últimos 2 años, incluso 3 años, hay 2 conceptos que me vienen a la mente. En primer lugar, incertidumbre y, en segundo, inteligencia artificial. Claro, incertidumbre, no me cansaré de decirlo, no nos sorprende. La incertidumbre es algo consustancial a los mercados financieros y precisamente esa incertidumbre y el riesgo asociado lo que permite obtener rentabilidades superiores a la de un activo libre de riesgo. Lo cierto, sin embargo, es que en esta ocasión la incertidumbre viene muy marcada en su vertiente geopolítica y con unas consecuencias potenciales a priori muy significativas. Yo creo que esa es una de las características cuando hablamos de incertidumbre, y me refiero a aspectos tales como la ruptura del orden internacional que veníamos estando acostumbrados. Y ahí tenemos ejemplos como la guerra de aranceles que sufrimos incluso entre socios comerciales. Otros ejemplos pueden ser las dudas sobre el futuro de la OTAN. Otro ejemplo, digamos, es el recrudecimiento de las tensiones bélicas, bueno, de la guerra en Oriente Medio, con todas estas implicaciones más de corto plazo que hemos vivido recientemente, pero que viene siendo algo latente en los últimos años, por no hablar de una guerra en Europa, que ahí sigue, ¿no? Es decir, una incertidumbre en su vertiente geopolítica con potenciales implicaciones, insisto, muy significativas, y que, sin embargo, los mercados financieros han tenido una respuesta, yo diría que moderada. Es verdad que puntualmente una respuesta, no voy a decir dramática, pero significativa, pero en términos netos moderada. Si miramos los tipos de interés, tanto a corto como a largo plazo, y me aíslo de los últimos movimientos de los bancos centrales, ¿verdad? Pero miramos los tipos de interés a largo plazo, 4,5 más o menos en el bono a 10 años estadounidense, 3% en Alemania, son niveles, y han venido en esos niveles en un rango más o menos amplio en estos años, son niveles que ni anticipan una recesión inminente, ni anticipan unos riesgos inflacionarios desencadenados, pero no solamente los tipos de interés, si atendemos a las bolsas de valores, y a pesar de esa incertidumbre de la que antes comentaba, nos encontramos con que de forma, yo diría que insistente, hemos estado batiendo récords históricos trimestre tras trimestre. Es decir, hay algo detrás, hay un cambio que está compensando esa incertidumbre de la que antes hablaba. Y aquí es donde quería introducir
es este segundo concepto de inteligencia artificial. Inteligencia artificial en sentido amplio. Es verdad que los resultados empresariales están acompañando esas subidas, digamos, anticipatorias en los mercados de valores. Los mercados, digamos, los resultados empresariales acompañan, pero lo que es evidente es que estamos en un ciclo inversor muy significativo, un ciclo inversor que no afecta solo a las empresas tecnológicas y asociadas a la inteligencia artificial. Está liderado ese ciclo inversor por estas empresas, pero afecta a otros sectores, sectores energéticos, sectores de logística, incluso sectores de materias primas. Ese ciclo inversor muy significativo, que va a requerir de un esfuerzo de financiación muy significativa, también viene asociado con ese concepto de autonomía estratégica que hemos venido manejando muchas veces de los tres grandes bloques, Estados Unidos, China y Europa. Es más, en el caso de los dos primeros, inmersos en una batalla por conseguir el liderazgo tecnológico. Todo esto lo comento porque realmente el ciclo inversor va a ser tremendamente significativo y las necesidades de financiación ingentes. Y aquí hay una buena noticia. Esta sí es una noticia más centrada en, digamos, en los últimos meses. Me refiero a la capacidad que han demostrado los mercados financieros de absorber esas necesidades de financiación. Hablo de las mega ampliaciones de capital o de las salidas a bolsa, de las mega salidas a bolsa como la de SpaceX, o ampliaciones como la de Oracle, Alphabet, o lo que viene ahora, Anthropic, OpenAI. Es decir, tenemos ahí una evidencia de que los mercados financieros son capaces de absorber este ciclo inversor, y eso es una buena noticia. No quiero dejar de comentar aquí también el papel del capital privado. En este ciclo inversor, claramente el capital privado va a jugar un papel muy relevante cuando hablamos de empresas no cotizadas. Y esto lo comento porque este segmento que ha venido creciendo en los últimos años, en Renta 4 este año tenemos una novedad. Hemos lanzado un fondo de capital riesgo, el Renta 4 Private Equity Selección, que precisamente lo que busca es dar acceso a este segmento de mercado, a esta clase de activo, a inversores y no solo a inversores institucionales. Yo creo que es un elemento para nosotros novedoso y que complementa muy bien el rango de productos de Renta 4 para sus clientes, para sus inversores. Dos comentarios muy rápidos de la gestora, antes de acabar. Gestionamos del orden de unos 14.000 millones, algo más, de euros en vehículos tales como fondos de inversión, sociedades de inversión, fondos y planes de pensiones, fondos de capital riesgo, mandatos de gestión discrecional. Somos en España la 13ª gestora en volumen en fondos de inversión, la 7ª en volumen gestionado en sociedades de inversión, la 6ª en planes de pensiones, la 5ª si esos planes de pensiones, digamos, los limitamos al sistema individual, al tercer pilar. Es decir, somos una gestora mediana y que ha venido creciendo significativamente, para hacernos una idea, a tasas del 17% en el año 2025 y rondamos, digamos, esos niveles en el año 2026, un poco menos, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que solo me queda, digamos, volver a darle la bienvenida, agradecer su asistencia tanto presencial como telemática y darle ya la palabra a Luis Vicente para que conduzca la sesión a partir de ahora. Muchas gracias, Luis Vicente. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran honor estar en la casa de uno de los líderes de la inversión examinando este momento extraordinario que estamos viviendo. Un mundo roto, un mundo fragmentado, efectivamente. Qué bonita la creatividad.
pensando en que el mundo efectivamente está troceado, pero que se puede exprimir, se pueden buscar las oportunidades. En esta sesión creo que nos ha enfocado muy bien Enrique por dónde podríamos ir. Él ha citado las dos I's que tiene en su cabeza, la incertidumbre y la inteligencia artificial. Podemos conectarla con la I de los inversores, del Investors Day de Renta 4 Gestora que empezamos ahora mismo, y con esa frase magnífica de Voltaire, que es una de mis favoritas a lo largo de tantos años de profesión, cuando hablaba de la incertidumbre, que decía: la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda. Así que en la incertidumbre es donde hay que buscar las oportunidades. Y probablemente las hay, incluso más de las que tiene la selección española en el Mundial de Fútbol, ¿o no? Bueno, eso se lo dejo para ustedes y para lo que opinen de esa otra parte divertida de nuestra vida, que podemos acompasarla con esta que también podría serlo, porque lo que tenemos delante de nosotros es un auténtico espectáculo en los mercados financieros, que además juega en su propia liga, parece ir distinta a la evolución del resto del mundo, ¿verdad? De la geopolítica, de las tensiones inflacionistas. Los mercados están dando una exhibición como hacía muchísimas décadas que no veíamos. Yo, que tengo ya algunos años de profesión periodística, solo recuerdo un ciclo de largo crecimiento en Estados Unidos, pero que se queda muy atrás. Momentos como este son extraordinarios. En este año he contado, y puede que me haya dejado alguno, 23 máximos históricos del S&P 500. Es decir, hay gente que está dentro del mercado y que está ganando mucho dinero. Resultados empresariales, primer trimestre, que casi han llegado al 30%. Los aumentos de beneficio en las empresas del S&P 500, 27-29%. Es que esto es increíble. Vamos, que es un espectáculo de los de verdad. Piensen en términos de liquidez. Ahora que todos tenemos el estilo de Trump, cosas como nunca se han visto. Nunca hemos visto tanta deuda, efectivamente, en el mercado. Nunca hemos visto subidas de este tamaño, de este calibre. Quizás nunca hemos visto salidas a bolsa como la que SpaceX ha protagonizado hace apenas unos días, que le ha llevado una valoración que tampoco habíamos visto en los mercados. Quizás no habíamos visto volatilidades tan altas. Y las volatilidades dan mucho miedo, pero también dan mucha emoción, porque permiten a las personas que eligen bien sus oportunidades sacarles un extraordinario rendimiento, que cuando hay baja volatilidad pues es más difícil, hay que trabajárselo más. En fin, que si se dan cuenta, en renta variable, espectáculo. En renta fija, no perdamos de vista la renta fija, porque además de las emisiones de renta variable salidas a bolsa, tenemos un montón de emisiones de renta fija corporativa. Es que la misma SpaceX la semana pasada dijo que también iba a sacar sus bonos. Es decir, que todo el mundo está yendo a los mercados y efectivamente, como decía Enrique, consejero delegado de Renta 4 Gestora, una buena noticia es que el mercado parece absorber todo ese papel que está apareciendo. Y eso es espectacular en este momento. ¿Seguirá habiendo tanto dinero para atender todo eso? ¿Dónde están efectivamente las auténticas generaciones de valor en toda esta nueva economía que se está generando? Tenemos un montón de preguntas para los gestores especialistas de Renta 4 Banco en este encuentro online para las personas que nos siguen. Un saludo desde el caluroso Madrid para el resto de España y en especial para las personas que nos siguen en toda Latinoamérica, que sabemos que lo siguen con mucha atención y hacen bien, porque aquí tienen un buen foco de referencia para entender primero qué pasa en los mercados y luego poder elegir mejor la estrategia de inversión. Sin más tiempo que perder, vamos directamente a escuchar quienes están en la primera línea de observación de los mercados, interpretando, leyendo los mensajes, buscando las oportunidades. Y en primer lugar me gustaría conectar con una cosa que ha dejado en el aire Enrique Sánchez del Villar, y es que los periodistas tenemos esa especie de vicio. Lo nuevo enseguida hace que levantemos la antena. Y ha dicho, hay algo nuevo en Renta 4 Gestora, hay algo que es emergente en los mercados. Y efectivamente es la oportunidad que podría representar ahora mismo el capital privado. Y queremos saber más sobre esto y sobre este producto nuevo, esta novedad de Renta 4 Gestora que está recién salida del horno. Así que voy a empezar invitando a Ignacio González Enciso, es el director de Relaciones Institucionales de Renta 4 Gestora, para hablar de ello. Nacho. Hola, ¿qué tal, Luis Vicente? Bienvenido. Gracias. Siéntate, por favor. Y vamos a explicar a las personas que están aquí y que nos siguen, en primer lugar, de una forma muy sencilla, ¿qué es el capital privado? ¿Cuáles son las características del capital privado? Bueno, invertir en capital privado es básicamente invertir en empresas no cotizadas.
estamos muy acostumbrados a hacerlo en la parte cotizada, en la parte de renta variable, donde escogemos compañías muy buenas, de calidad y de crecimiento, que luego algunas de ellas hablarán los gestores a lo largo de esta jornada. Pues en capital privado es hacer lo mismo, pero con compañías no cotizadas. Pero eso no quita que hay muchas oportunidades y puede ser una muy buena inversión. La principal diferencia es esa falta de liquidez del capital privado frente a los mercados cotizados. Tanto en renta fija como en renta variable hay mercados organizados donde tú puedes comprar y vender en cualquier momento. En capital privado no es así y hay cierta iliquidez. Y esa iliquidez se premia a cambio con rentabilidades iguales o superiores a las que han tenido los principales índices de renta variable en los últimos años. Lo que sí que vemos es que la mejor manera de invertir en capital privado es a través de fondos de inversión, donde hay un grupo de especialistas que invierten por ti. Es verdad que se puede invertir también de manera directa, pero es algo más complejo al no tener ese mercado organizado que comentábamos y donde un comprador y un vendedor se tienen que poner de acuerdo para comprar o vender una compañía. Primero, por tanto, importantísimo conocer las características de este producto, y aquí las tienen. Y eso ya, en cierto modo, determina a qué tipo de personas puede interesar este tipo de inversión. Sí, históricamente el capital privado ha estado más vinculado hacia ese cliente grande institucional, fondos de pensiones, aseguradoras, family office, y eso se ha ido cambiando a lo largo de estos años también gracias a una legislación favorable y donde han ido entrando clientes no institucionales. También hemos visto un gran cambio que es esa reducción del mínimo requerido para entrar en capital privado, que hemos pasado de los 100.000 euros a los 10.000 euros, algo que lo hace muy atractivo y más viable para el inversor minorista. Esto es lo que se llama democratizar la inversión, es decir, donde antes solo estaba reservado para unos pocos grandes patrimonios, ahora, esto es lo nuevo, es una oportunidad para que también personas con menor inversión puedan acceder a este tipo de inversiones, ¿correcto? Eso es, sí. Esta es la idea. Para profundizar un poquito más, y si se puede desvelar ya, ¿qué novedades hay en la oferta de Renta 4 Gestora con este tipo de productos? Bueno, en Renta 4 Gestora siempre hemos intentado ser muy pioneros y buscar el mayor número de soluciones posible para nuestros clientes. Y por ello pues, nos hemos unido a esta parte de capital privado, que como ha comentado Enrique, pues estaba creciendo mucho y hemos decidido lanzar el Renta 4 Private Equity Selección. Es un fondo de fondos de Private Equity donde vamos a invertir en compañías internacionales a través de 10 gestoras muy consolidadas en la industria. Es un fondo que encima es novedoso porque se va a poder contratar 100% online, que no va a tener comisión de suscripción y gracias a esa legislación favorable que comentábamos se va a poder invertir a partir de los 10.000 euros. Con lo cual pensamos que es un producto muy atractivo para el cliente para complementar y diversificar una cartera invirtiendo en esas compañías no cotizadas. Es interesante esto, ¿verdad? Porque lo que suena nuevo enseguida capta nuestra atención. ¿Dirías tú que es tan interesante como que debería ser un activo en una cartera diversificada que debería formar parte de la de cualquier persona? Bueno, aquí hay que ser cauto, porque hay que conocer muy bien al cliente, hay que conocer muy bien el perfil del cliente, porque no dejamos de estar invirtiendo en algo no cotizado y en algo, por tanto, ilíquido, donde no vamos a tener acceso a ese dinero en el medio plazo. Pero sí que lo vemos como una oportunidad para complementar muy bien las carteras de cualquier cliente. Es verdad que sí, con un peso reducido, no sé si entre un 5 o un 15% en función del cliente, pero no con un porcentaje más relevante. Sí que vemos que es un muy buen complemento tanto a la renta fija como a la renta variable, porque estamos diversificando y además es un producto que descorrelaciona bastante, con lo cual pensamos que puede ser un ingrediente más a la hora de confeccionar la cartera de un cliente. Descorrelacionar, una palabra mágica que cualquier inversor informado, ¿verdad?, debe tener en cuenta. Es una manera de diversificar los riesgos, de que cuando un mercado se comporta de una manera, pues puede tener en su cartera activos que se comporten de otra. Y eso, pues, ¿no? Así funciona. Sí, sí, sí. Así que pensando en los titulares que los medios de comunicación hemos venido comentando en los últimos tiempos, pues hay que ponerlo en su contexto, con la renta fija y con la renta variable. Saben que en renta fija los tipos de interés ahora mismo están bailando. El BCE acaba de subirlos. En Estados Unidos, la llegada de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal parecía venir acompañada de la presión política del gobierno para que los bajara, aunque su primera comparecencia ha dejado ahí la duda. Ha estado un poco más hawkish, más alcista, al menos este año. De hecho, hay quien cree que puede haber una primera subida este año, como la que ya ha aplicado también, y esto es histórico, el Banco de Japón, después de décadas de una política monetaria no laxa, sino ultra laxa. Parecía que allí no se iban a mover los tipos de interés nunca, ¿verdad?
finalmente pues ha ocurrido. Pues en esta escena, para poner en contexto los fondos alternativos de los que acabamos de hablar con Nacho, voy a invitar a otro Nacho a que se sume a este encuentro, que es Nacho Victoriano, es el director de inversiones en renta fija, y nos viene al pelo que estés aquí con nosotros. Nacho, bienvenido. Siéntate, por favor, para entenderlo mejor, entender cómo encajan unas y otras cosas. Porque viendo los titulares parece que nos estamos desacoplando, ¿no? La política monetaria europea subiendo tipos, en Estados Unidos presiones para que los bajen. ¿Cómo es la perspectiva que estáis manejando vosotros? ¿Qué escenario probable veis? Bueno, yo pienso que la naranja que hemos dibujado ahí incluso la podías trocear más todavía, ¿no? Porque realmente hay mucha divergencia en las políticas monetarias de los distintos bancos centrales del mundo, ¿no? Como comentabas, pues Japón, que ha llegado a estar subiendo los tipos al 1%, y con toda la justificación, porque está creciendo el consumo, las expectativas de los forward de inflación de Japón están por encima del 2,3 o 2,4%. Es decir, que no es que haya subido los tipos al 1, sino que la perspectiva es que va a seguir subiendo, y con toda la justificación. En la misma línea tienes, por ejemplo, a Noruega, que ha puesto los tipos en el 4,25%, con una situación que puede incluso endurecer más todavía, puesto que tiene cierta burbuja inmobiliaria, con los alquileres muy elevados y con un gasto público fruto de un poco de la situación energética que hay en el mundo, que hace que esa política pueda seguir endureciéndose, ¿no? Y como comentabas, Estados Unidos, ¿no? Que ciertamente no para de sorprender la fortaleza de la economía, y que con las expectativas de inflación que tiene, pues como ha comentado la Reserva Federal, pues apunta más a una subida de tipos de interés que a una bajada, ¿no? De hecho, un poco el consenso dentro de la Reserva Federal es que una posible bajada de tipos de interés puede ser incluso en 2028. O sea, ya tienes que irte. Ha habido un cambio de sesgo muy importante, ¿no? Y por el otro lado hay otros bancos centrales que van a otro ritmo, van de otra manera, ¿no? Australia, que ha subido los tipos de interés, pues ya está ralentizando su economía, parece que ya ha hecho los deberes en ese sentido. Dentro de Europa, pues contamos el caso de Noruega, pero Suecia, por ejemplo, pues al contrario. Suecia tiene la inflación muy baja y el crecimiento muy bajo. Y una situación que, a pesar de que ahora mismo la curva de tipos de interés descuenta subida de tipos, parece bastante complicado que se vayan a poder realizar, ¿no? O Suiza, pues lo mismo, con la divisa sobrevalorada, los tipos prácticamente en cero, y con un crecimiento anémico y con una producción industrial bajo mínimos. Suiza no bajará los tipos, pero porque no puede, pero desde luego está en una situación completamente antagónica a otras economías, ¿no? Y Europa, pues evidentemente, que es el principal damnificado por la crisis energética que hemos tenido ahora mismo, pues desde luego tiene un crecimiento muy escaso y algo de inflación, ¿no? Tendrá que subir los tipos, los ha subido, pero desde luego el recorrido que tiene el alza de los tipos es bastante limitado por la propia previsión económica que tiene, ¿no? O sea, quiero decirte que tienes de todo en todo el mundo, cada uno a su manera y con sus justificaciones, ¿no? Sí, me recuerda una frase que usamos mucho los periodistas que dice: la realidad es tozuda. Sí. Pero de lo que pensamos, los hechos, como muy bien reflejan, hechos tozuda. Por cierto, pensando en que la mayor parte de los inversores son conservadores, bueno, en todo el mundo, en España está claro que es así, esta escena de tipos tensados hacia arriba, ¿al capital privado cómo le viene, Nacho? Bueno, es un tema muy de actualidad. Es verdad que también el director de renta fija podría contestar muy bien esa pregunta, pero sí, evidentemente, cuando suben los tipos afecta a todo y, por tanto, también afecta al capital privado. Al capital privado le afecta principalmente de dos vías. Una, al subir tipos, la rentabilidad que esperamos del activo libre de riesgo va a subir y, por tanto, la diferencia frente a nuestra rentabilidad se va a ver reducida. Y luego, por otro lado, al subir tipos, al endurecerse esa financiación de las compañías apalancadas, pues vamos a ver reducido el flujo de caja que va a tener el inversor. Pero es verdad que cuando invertimos en capital privado hay que verlo con una visión más de largo plazo, porque encima muchas veces esas compras las hacemos no en un momento puntual, sino a lo largo de varios años. Y es importante verlo con esa visión de largo plazo
y luego aprovecharnos que contamos con grandes gestoras con las que estamos invirtiendo, donde tienen muchísima experiencia, muchísimos años de recorrido con cualquier tipo de política monetaria, tanto de tipos altos como de tipos bajos, y siempre han tenido muy buenos éxitos en sus fondos. Por lo tanto, en ese aspecto estamos tranquilos y optimistas con el futuro del fondo. Está bien escuchar eso. Bueno, estamos en un momento en el que los tipos de interés, sobre todo del crédito corporativo, de los bonos que emiten las empresas, siguen siendo muy atractivos. Hay un montón de ofertas cada día, ¿no? Hay cosas muy interesantes que el equipo de renta fija de Renta 4 Gestora monitoriza con muchísima atención. Pero nos gustaría, Nacho, que nos hablaras un poco de cómo veis la salud de este mercado, en qué momento se encuentra, si sigue habiendo oportunidades y dónde están, si están más en el high yield o están más en el grado de inversión. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, en el mundo corporativo lo que sí estamos viendo es que los tipos son atractivos. Son atractivos a nivel total, ¿no? Porque los diferenciales de crédito, los spreads de créditos están ciertamente angostos, ¿no? Hemos visto muchísima demanda de crédito y los spreads que se están pagando ahora mismo sobre las curvas swap pues están casi en mínimos. Pero también es cierto que tiene una motivación, y es que al final las empresas están haciendo sus deberes. Los niveles de apalancamiento corporativo pues están correctos. No podemos decir lo mismo de la deuda pública, ¿no? Donde los incrementos de gastos, pues, tanto por la motivación que sea, bien sea cíclico, bien sea por defensa, bien por planes de infraestructuras o lo que sea, el caso es que tanto en la actualidad como en el futuro pues, nos hace prever más volúmenes de deuda pública. Así que, bueno, en una situación donde no prevemos un accidente macroeconómico, sino más bien la economía europea pues estará pasándolo un poco mal, pero no en una recesión en ningún caso, lo que sí vemos es que el crédito corporativo pues tiene sentido, que sigue dando buenas rentabilidades, pero que también es cierto que no se está pagando lo suficiente sobre los niveles de spread. Habrá que ver cómo los nuevos volúmenes que esperan que lleguen al mercado son absorbidos, pero bueno, las perspectivas que tenemos es que este año, pues, gracias sobre todo a la oportunidad que nos ha dado el incremento de tipos motivo de los conflictos geopolíticos, pues pueda seguir siendo un buen año para dar rentabilidades con crédito. Vamos a profundizar un poquito más en esto, porque aquí es donde hay un interesante debate, ¿no? Por una parte vemos esa divergencia entre los tipos de interés y los riesgos de crédito. Y aquí sí que nos gustaría saber cómo vais tomando posiciones en vuestros fondos de renta fija, si vais alargando duración pensando en capturar eso que puede llegar cuando los tipos de interés empiecen a bajar, o cómo lo estáis, hacia dónde os dirigís. Bueno, desde nuestro punto de vista, primero, yo creo que las curvas de tipos de interés se han pasado un poco de frenada, especialmente en Europa, descontando más subidas de tipos de interés de las que realmente se van a producir. Ha habido momentos, bueno, ahora ha corregido algo, pero ha habido momentos que estaba descontando 3 subidas de tipos de interés por parte del Banco Central, ¿no? No creo que Europa, a pesar de que la inflación se haya ido para arriba, tenga capacidad para hacerlo sin estrangular la economía, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho, pues, evidentemente, dar una oportunidad para prácticamente invertir todo lo que teníamos, ¿no? Sí que hemos aumentado duraciones y focalizándonos especialmente en los tramos intermedios y cortos de la curva, cuando ha habido ese momento de tipos, el movimiento de tipos que nos ha dado esa ocasión, ¿no? De cara a los próximos meses, pues nosotros esperamos que, hombre, si se relaja algo la cuestión geopolítica, pues quizás volvamos un poco a deshacer posiciones, pero bueno, lo cierto es que partíamos un año con unas buenas rentabilidades esperadas, y a pesar de que, bueno, el año no va como queremos, porque evidentemente ha habido volatilidad y ha habido correcciones de mercado, pero yo creo que va a acabar mejor de lo que esperábamos, porque nos ha dado la oportunidad de incrementar duraciones, de invertir toda la liquidez que teníamos, y de hecho, pues que a pesar de las correcciones, ser bastante optimistas de cara aquí a final de año. Interesante, aunque sorpresas tenemos seguro garantizadas. Seguro. No tenemos más que seguir los titulares de prensa que vamos contando cada día, este espectáculo que en particular la renta variable se ocupa de darnos casi a diario.
Por cierto, os agradezco mucho esta explicación, pero vamos a hacer un cambio de materia, vamos a pasar a la renta variable y os doy las gracias por estas explicaciones. Perfecto. E invito ahora mismo, pues para hablar de renta variable, a Javier Galán, que es, como bien saben, el director de inversiones de renta variable de Gestora, de Renta 4 Gestora, y que tiene este acompañamiento para su llegada que no puede ser más espectacular, querido Javier. La salida a bolsa de SpaceX con un debut histórico y ahora con una corrección histórica también. Ayer un 16% que se dejó en el mercado. Lo de SpaceX ha sido un espectáculo enorme, pero no perdamos de vista cómo las 7 magníficas siguen en su desempeño. Ojo con Alphabet también, Nvidia, que sigue siendo esa especie de empresa con valoración superior a la de algunos países del mundo. Es decir, el espectáculo es tan grande que me gustaría en este contexto saber el comportamiento de los fondos que hemos estado monitorizando, pues ha sido muy dispar, ¿no? Si tenían riesgo en Estados Unidos y en tecnología, pues ha habido momentos de auténtica explosión, euforia, y si no, pues estaban en un comportamiento muy distinto. ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Cuál sería tu diagnóstico para entender cómo manejarse en este momento en el que una parte del mercado, que es la tecnología, parece ocupar nuestra atención y buena parte del movimiento de liquidez? Sí. Lo has comentado al principio en tu presentación, que me ha parecido espectacular, porque lo refleja muy bien. O sea, esto realmente estamos viendo años absolutamente históricos, ¿no? Y muy positivos, ¿no? Como hacía décadas que no vivíamos, ¿no? Con mucha euforia, beneficios creciendo, con guerras, con petróleo, con materias primas, con inflación, con bancos. O sea, es verdad que no, tú como periodista seguro que no te estás aburriendo. Nada. A ver, yo comentaría 3 cosas importantes. Por un lado, el elemento distractor, como siempre, ¿no? El año pasado fueron los aranceles, este año ha sido la guerra en Irán. Y eso distrae, o sea, centra todos los medios de comunicación hablando de un tema que genera nerviosismo, pánico y ventas forzadas, movimientos de los mercados y volatilidad, y distrae al inversor de lo importante, que siempre han sido los beneficios. Sí. Y los beneficios están en un momento, es que no recuerdo yo, que el SP500 reportase unos crecimientos de los beneficios cerca del 30% anual, ¿no? Pero es que en Europa cerca del 15%. No está mal, ¿no? Para una Europa continental tan aburrida y tan envejecida, ¿no? Pues no está mal, ¿no? Entonces, claro, y después España, que sigue con su peso en eléctricas, con su peso en energéticas, con un Repsol disparado, ¿no? Gracias al precio de los petróleos, del petróleo, el sector financiero en las últimas semanas rebotando, ¿no? Por ese escenario que han pintado, sobre todo Nacho, ¿no? En la parte de renta fija les viene fenomenal, ¿no? Tipos de interés, además, esa curva de tipos tan alargada, a ellos les viene de lujo, ¿no? Luego los bancos también. Esos son los beneficios. Y por último, un tema que yo no había conocido y tengo ya 26 años de experiencia en esto, que lo hemos comentado antes, ¿verdad? Sí. Y que son los flujos y cómo está cambiando la forma de gestionar, la parte de gestión de activos de los mercados cotizados, de los mercados públicos, ¿no? Se está vehiculizando casi todo. El crecimiento no solo de la gestión indexada, sino la gestión pasiva está cambiando las normas. Los gestores activos y Renta 4 Gestora como gestora que se basa en la gestión activa, nos tenemos que adaptar a unos movimientos que son cada vez más fuertes, más complicados de prever, porque inversores compran no solo índices sino temáticas. Esas temáticas muchas veces no conocen qué es lo que hay dentro de esas, y entonces no saben la valoración que tiene, si tienen deuda o no tienen deuda, a qué EV/EBITDA tienen. Bueno, es que realmente el flujo de caja libre que generan, ¿no? Porque es muy difícil. O sea, hay que profundizar mucho más, ¿no? Para conocer realmente lo que tienes, ¿no? Pero es que eso es lo que lleva. Mira, leía la semana pasada un informe que la temática de IA, ¿no? De inteligencia artificial, había movido 20 veces más flujos de capital de entrada que cualquier otra temática indexada o de índices o de mercados, ¿no? 20 veces más. ¿Cómo no va a subir Micron? ¿Cómo no va a subir Intel? ¿Cómo no va a subir Nvidia? ¿No? Por poner
Así que, y bueno, y nuestros fondos, pues nos estamos defendiendo bastante bien, ¿no? El Renta 4 Bolsa en España pues, ya está subiendo más del 10%, el fondo de Estados Unidos, Renta 4 Estados Unidos, está subiendo casi un 17%, que está de lujo. El de Renta 4 de Europa un poquito más despacio, bueno, está en más 6%, también bastante bien. O sea que nos estamos defendiendo bastante bien en este escenario raro. Hemos hablado de la parte brillante, que efectivamente la tecnología capitanea con mucha holgura. ¿Y qué pasa con el otro lado, podemos llamarlo casi el lado contrario, el lado defensivo, en el que están los sectores del consumo, la salud, el inmobiliario, que también es bastante importante, que parece haberse quedado un poco atrás? ¿Por qué parecen haber sido abandonados o simplemente es una rotación? En vez de tener la posición en un lado, se tienen otra. A ver, absolutamente. Llevamos 4 o 5 años en el que, insisto, el mercado se está moviendo mucho con temáticas. Yo creo que la guerra de Ucrania, subida de materias primas, subida de tipos de interés por la inflación, ¿no? Ha cambiado todo y eso ha hecho que sectores abandonados hace una década, ¿no? Como el sector financiero, el sector de bancos seguros, el sector de materias primas, el sector industrial, que antes han comentado muy bien aquí todo el tema que, del mundo de la inversión, ¿no? O sea, es que lo que nos viene es inversión, fundamentalmente, ¿no? No solamente inteligencia artificial, sino en energía, defensa, ¿no? O sea, todo, ¿no? Inversión. Es un ciclo totalmente diferente a lo que hemos vivido en la década pasada, que era fundamentalmente consumo, ¿no? Y después, lo que os he comentado, el tema de los flujos, yo creo que hay que verlo porque a corto plazo el liderazgo de los flujos de capital, las entradas de flujos de capital en una temática o en otra, no encuentra techo a las compañías por más que suban, porque no hay valoración que valga. Da igual, yo quiero comprar algo relacionado con la inteligencia artificial, punto. ¿A qué vale? Me da igual, ¿no? O sea, no se mira la valoración, lo cual es peligroso, pero tampoco para abajo, porque hay que buscar liquidez para arriba. Tú compras y tienes que vender de algo. ¿Y qué vendes? Pues lo que no tira, lo que es aburrido, el consumo, la salud, el real estate, ¿no? Las inmobiliarias, las compañías defensivas, bueno, que no han dejado de crecer, porque eso es importante, porque lo que estamos sufriendo en esas compañías defensivas, y muchas de ellas de una calidad espectacular, es un de-rating. Es decir, de-rating, para que nos entienda, lo que es abaratamiento de las valoraciones de sus acciones. Las empresas, Nestlé vale la mitad de lo que valía hace 4 años. No porque gane menos, porque gana más, pero la valoración, en vez de estar a 25 veces beneficios, pues lo tienes a 14, 15 veces beneficios, ¿no? Y eso está pasando un poco en todos. Y entonces no hay, insisto, no hay techo a las valoraciones porque los flujos te tiran para arriba las valoraciones, y tampoco hay suelo para las valoraciones de las compañías, digamos, más abandonadas, ¿no? Porque sigues buscando liquidez, ¿no? Vendiendo ese tipo de compañías, ¿no? Y ese yo creo que sería, antes he hablado muchas compañías de inversión, o sea, compañías relacionadas con la inversión, industriales, tecnología, pero ojito que las compañías abandonadas hoy en día están en valoraciones muy bajas, muy baratas, y en cualquier momento nos empezarán a sorprender positivamente. Sí, ¿se dan cuenta ustedes cómo estamos hablando de la inversión en mayúsculas? O sea, qué fuerza tiene nuestro mundo hoy la inversión, como es el supermotor del planeta, incluso más que la geopolítica, si lo miramos en la vida real. En este punto de la conversación y al escuchar lo que dice Javier Galán, creo que es un buen momento para invitar a que se sume también a este encuentro a Diego Santo Domingo, que es gestor de fondos aquí en Renta 4 Gestora, porque hay una pregunta muy específica. Hola, ¿qué tal, Diego? Bienvenido. Hay una pregunta muy específica vinculada al sector tecnológico, que es el gran demandante ahora mismo de inversión con mayúsculas, ¿no? en los mercados financieros. En pleno furor por la inteligencia artificial, y es la pregunta un poco envenenada, ¿no? ¿Cómo eres capaz de distinguir inversión que tenga potencia real a largo plazo de la inversión que pueda ser pura especulación? Que hay una sospecha en el mercado que hay una parte de esta inversión que se pide que puede ser puramente especulativa, más allá de los personajes. Me parece una pregunta muy acertada, sobre todo un poco al hilo de lo que estaba comentando Javier. Nosotros al final, cuando invertimos en empresas con un modelo de negocio, invertimos en empresas con ventajas competitivas, que generan ventas, que tienen poder de fijación de precios, que al final lo estás viendo en sus márgenes brutos, que generan caja. Al final son empresas que quieres llamar más consolidadas, que van ganando cuota de mercado, que su mercado va a más. Y aquí hay que un poco hacer la diferencia, por ejemplo, cuando comentaba Javier,
computación cuántica o sectores un poco relacionados que la gente invierte un poco por la expectativa de, pero ahí sí que puede tener un componente más especulativo en el sentido de que todavía no son negocios reales, viables comercialmente, que estén generando pues caja, digamos, para que sea la empresa autosuficiente en los próximos años y que, bueno, pues es un poco la principal diferenciación. Tienes que invertir en negocios que realmente sepas que aunque el mercado ahora mismo no te está acompañando, porque como decía Javier, los flujos están yendo hacia otras temáticas, sabes que en 5 o 10 años la empresa va a estar ahí y que no va a haber quebrado. Muy interesante. Aprovecho también para invitar que se sume a nuestra mesa a Jaime Vázquez, que es gestor de fondos aquí en Renta 4 Gestora. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, porque también hay una pregunta muy conectada con esto que estamos hablando de la inteligencia artificial y que tiene que ver mucho con tu trabajo aquí en la gestora, con tu responsabilidad. Estamos en una especie de trilema que está directamente vinculado, lo hablamos todos los días, que es el de la energía que necesitamos para todo esto. Energía que sea barata, energía que sea limpia, energía que sea segura, es que le estamos pidiendo todo. Y estamos en un ciclo actual en el que hay inflación, necesidad de autosuficiencia. ¿Cuál de esas 3 patas crees que la que puede dominar la inversión en los próximos años? ¿Qué tipo de compañías elegirías o has elegido ya para tener en cartera? Sí, yo creo que en un primer momento, ¿no? Hace años lo que se buscaba era la energía barata, daba igual que fuera la nuclear, el carbón o el gas. Hemos pasado, yo creo, que una segunda fase, sobre todo en Europa, en la que, bueno, hasta hace unos años se buscaba la energía limpia, ¿no? Con mucha importancia de las renovables, y creo que, bueno, que ahora actualmente lo que buscamos es, como comentas tú, pues que tengan las tres patas, ¿no? Que sea limpia, que sea barata y que sea segura, ¿no? Y especialmente ahora yo creo que el foco está en esta tercera pata, ¿no? El foco, al final, de gobiernos y empresas de todo el mundo está en la independencia energética, para depender lo menos posible de terceros países e intentar evitar que un conflicto geopolítico pues deje sin energía a un país, ¿no? Entonces, bueno, acabamos de ver, ¿no? Pues, el riesgo de depender del gas ruso o del petróleo en Oriente Medio. Entonces, para ello lo que está el foco ahora mismo es en desarrollar pues, fuentes de energía propias como las renovables, el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento de energía, sistemas de eficiencia energética, ¿no? Y por ello, pues desde Renta 4 Gestora nos estamos beneficiando de esta megatendencia, invirtiendo pues, en eléctricas como Iberdrola o Engie, en compañías de renovables y almacenamiento como Grenergy o EDPR, en compañías de redes como Schneider Electric, o que se benefician de la inversión en redes como Schneider Electric o Arteche, en compañías de eficiencia energética como Spirax o Atlas Copco, o compañías que suministran energía para compañías de centros de datos como Vertiv o Eaton, ¿no? Sí, son las compañías que tienen que alimentar a esos devoradores de energía, ¿no? Que son los centros de datos. Todos hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial vive en los centros de datos, ¿no? Ahí es donde se genera, donde se computa, desde donde se distribuye, y eso necesita mucha energía y también mucho agua. En este sentido, Jaime, ¿sabes que hay gente que piensa, ¿y si estamos inflando una burbuja? ¿Cómo saber si las valoraciones son correctas o ya están un poco arriba? Sí, es verdad que todo el mundo habla de la IA y es normal, ¿no? La revolución tecnológica que estamos viviendo todos es brutal. Pero también hay que tener una cosa en cuenta que a veces se nos pasa, ¿no? Aunque sea un poco básica, ¿no? La nube está en la Tierra y para dar soporte a toda esa tecnología lo que se necesita es un mundo físico que actualmente está al límite de su capacidad, ¿no? Entonces, bueno, riesgo de burbuja. Precisamente lo que estamos viendo es un boom de inversiones, ¿no? Un boom del CAPEX. Vemos que las grandes tecnológicas están aumentando sus presupuestos de inversión trimestre a trimestre, incluso situándolos por encima de las expectativas más optimistas, ¿no? Y hablabas un poco también de qué tipo de compañías invertimos, ¿no? Pues aquí, bueno, para evitar un poco ese riesgo, ¿no? de esa posible burbuja en algunas compañías o compañías de moda, realizamos un sólido análisis fundamental precisamente de estas compañías industriales de calidad que lo que están ayudando es pues a liberar estos cuellos de botella de este boom. Compañías relacionadas con la gestión de energía, desde la red
hasta los centros de datos, como distribución eléctrica de media y baja tensión, ¿no? Hay que tener en cuenta que los centros de datos pues, tienen una gran densidad energética, y aquí apostamos por líderes como Eaton o Siemens. Otra pata que también es muy interesante es el de la refrigeración. Los centros de datos al final necesitan, bueno, los equipos que tienen pues, generan una gran cantidad de calor, necesitan mucha refrigeración. Y aquí el ganador es la refrigeración líquida, que está ganando cuotas respecto a la refrigeración por aire. Y aquí tenemos compañías como Vertiv o Schneider Electric, ¿no? Y en cualquier caso invertimos de forma muy diversificada, de forma que si en algún momento el desarrollo de centros de datos se ralentiza, tenemos exposición no solo con nuestras compañías a centros de datos, sino también a toda la temática de electrificación, como por ejemplo el desarrollo de redes, que ya vimos con el apagón la importancia de tener unas redes robustas que den soporte al crecimiento económico, ¿no? Y es que pase lo que pase con la IA, pues al final estamos expuestos a toda la temática de electrificación e independencia energética, ¿no? Precisamente dos de los grandes motores de la rentabilidad de los fondos. Gracias por el detalle, Jaime. Por dar un contexto, a veces, no sé si es reduccionista, pero tendemos a pensar o a ver este mundo fragmentado como dos bloques grandes que están enfrentados, China por un lado, Estados Unidos por otro. Hablamos de tecnología principalmente, que es en lo que estamos ahora mismo enfocados. Y esto va para Diego. No sé si hay también en la forma de gestionar una mirada que busca a los ganadores frente a los perdedores, ¿no? Porque se supone que en toda guerra hay alguien que gana las batallas. Sí, al final, como comentabas un poco Estados Unidos, China, las fricciones que hay entre las dos grandes potencias, por ser la primera potencia mundial los próximos 5 o 10 años, llevamos un poco tiempo. Ahora estamos también con el tema de la soberanía tecnológica, intentar alcanzar cierta independencia o reducir la dependencia de terceros países, pues para que esas palancas de presión que usan Estados Unidos contra China y viceversa se frenen un poco. Aquí, cuando hablamos de tecnología, desde un punto de vista de asignación de capital, puede ser menos eficiente en el sentido de, por ejemplo, ahora con semiconductores, que es un poco lo que te está moviendo el mundo. En la pandemia vimos cómo las tensiones en las cadenas de suministro pues, no te permitía comprar móviles, coches, frigoríficos, y ahora estamos con un poco algo parecido en los chips. Entonces, esta soberanía nacional o soberanía tecnológica que se busca, a las empresas de equipamiento de semiconductores les viene muy bien, a las ASML, a las KLA, a los Applied Materials. Si se quiere construir una fábrica en Estados Unidos, otra en Japón y otra en Europa, le viene mucho mejor que si se quiere construir una única planta, por ejemplo, en Taiwán. Entonces, desde ese punto de vista, se están beneficiando y se van a seguir beneficiando en los próximos años. Y luego China, aunque se piensa que está muy por detrás, realmente los datos que estamos conociendo día a día vemos que realmente pueden estar en modelos de lenguaje, etcétera, un poco menos de 6 meses, digamos, por detrás de los grandes modelos americanos. Y es una región donde nuestro fondo en el Renta 4 Megatendencias Tecnología tenemos como un 10% de exposición. La seguimos, vemos que es interesante a día de hoy, y invito a los inversores a que sigan un poco también las novedades que hay alrededor de esta región, porque realmente van a ver que o sea, todo lo que pasa ahí te acaba de mover y te impacta, digamos, también en lo que es en Estados Unidos. Hay una manera de mirar lo que también nos interesa especialmente, bajar un poco al detalle, porque claro, hablamos de tecnología, que es ahora mismo lo que más impacto está produciendo en los mercados financieros, pero dentro de tecnología hay nichos muy específicos que además han tenido comportamientos diferentes. Sí. Ahí nos gustaría que nos contaras cuál es vuestro foco sobre estos nichos, si la ciberseguridad, si las infraestructuras, los chips, si el software, porque hay que saber diferenciarlos, ¿no? Sí, empezando un poco por arriba, las grandes tecnológicas, que mucha gente habla de las grandes tecnológicas, este año han tenido un comportamiento discreto. Lo que realmente ha estado tirando muy fuerte es, como estas grandes tecnológicas han invertido mucho y van a seguir invirtiendo en infraestructura, todos esos habilitadores que permiten la construcción de los centros de datos, que ahí está la parte de semiconductores. Han tenido un rally muy fuerte y ahora empieza, bueno, ya lleva tiempo de, oye, es la labor del gestor saber si quieres, digamos, o estás dispuesto a pagar las primas o te estás creyendo esos crecimientos que no sabemos si van a durar. Estos niveles de crecimiento en semiconductores
no son sostenibles, pero claro, habrá que, la clave está en si te crees que van a ser sostenibles 1 año, 6 meses o 3 años. Fuera de aquí dices, vale, pues igual no estoy dispuesto a pagar las valoraciones tan exigentes que muchas empresas de semiconductores se están pagando. Y entran aquí en juego otros nichos, como puede ser, bien comentas, ciberseguridad. Con todo el tema de la IA, estamos viendo que los hackeos es mucho más fácil hacer, la comunicación, el comercio ordenador a ordenador cada vez va a ser más fácil. Entonces, la parte de ciberseguridad tiene una demanda muy fuerte y que va a ir a más los próximos años. Aquí estamos ahora mismo también posicionados como con un poco menos del 10% del fondo. Luego también un poco relacionado, tenemos una parte relacionada con cripto, pero no con criptodivisas. Sabes que en Renta 4 ahora podemos comprar directamente Bitcoin, Ethereum, Solana, sino empresas que se benefician de todo este mundo de pagos alrededor de Bitcoin, Ethereum y cualquier criptodivisa. Pero es más, como te decía al principio, son empresas que generan ventas, que generan beneficios, que hacen generación de caja. No son inversión en criptodivisas, sino un poco relacionado con este mundo que está ahí y que hay beneficios reales. Y luego, como no, el software, uno de los grandes castigados, como comentaba Javier al principio, de la salida de flujos tan grande que hay, están a valoraciones realmente muy atractivas. Parecía hace como 1 mes y medio que se había levantado el pie o habían dejado de pulsar el botón de castigo en software, pero en el último mes y medio han vuelto a caer como un 40% desde máximos. Nosotros seguimos como con un poco más del 10% de exposición y estamos cómodos. Pero aquí sí que hay que ser consciente de hay empresas que pueden ser disruptivas, hay que ser muy selectivo con dónde pones el dinero en software, porque no todas van a ser ganadores de aquí a los próximos 2-3 años. Muy interesante esto, es que hay que elegir con mucha precisión y entender muy bien el mercado. Para ponerle una guinda a este pastel de oportunidades que hemos recorrido a lo largo de los anteriores minutos, voy a pedirle a Javier Galán que comparta con nosotros y con las personas que nos están viendo algunas de las mejores ideas de inversión que estáis manejando en Renta 4 Gestora para los próximos meses. Sí, a ver, efectivamente es que los fondos este año es que van muy bien, claro. Vamos, el fondo de Diego de tecnología estaba hace nada en más 30%, está por encima del 20%, el fondo de medio ambiente, que realmente es un fondo de energía. Yo creo que el año pasado fue de lo mejor que hubo, y este año también con subidas de doble dígito. O sea, el fondo de Estados Unidos, ya he dicho, está en el 17%. A ver, para crecer, cuando la subida ha sido tan concentrada, especialmente en Estados Unidos, para tener esas rentabilidades tan buenas en el año, por narices has tenido que invertir en toda esta cadena de valor de los semiconductores, de la inteligencia artificial, ¿no? Semiconductores, energía, centros de datos, ¿no? Y son demasiados verticales, ¿no? O sea, estas inversiones de Google, de AWS, ¿no? De Microsoft, de Meta, de Oracle, para conseguir la infraestructura de la inteligencia artificial. La infraestructura de la inteligencia artificial, como ha comentado Jaime, es físico. Y se están beneficiando, y ahí es donde entra Europa y España con muchísima fuerza, ¿no? Se están beneficiando pues desde una red eléctrica que tiene que conectar tanto renovables como centros de datos, a una Iberdrola, Endesa, Engie, E.ON, por Europa, ¿no? Compañías como ACS, ¿no? Que con su filial Turner no da abasto para construir los centros de datos que tiene en su backlog, ¿no? en su cartera de pedidos. Esos centros de datos generan muchísima energía, muchísima calor y hay que refrigerarlos, ¿no? Entonces necesitas una compañía como Vertiv en Estados Unidos, como Schneider Electric, que ha salido varias veces, ¿no? Vertiv y Schneider Electric han salido varias veces, Eaton, ABB, Siemens. Entonces, al final, muchas de estas compañías, por ejemplo, en el fondo de Europa, pues la principal compañía es ASML. La mejor compañía, yo no sé si ASML, empezamos a comprar en 2014 cuando estaba en 70 euros. Está ahora en 1.700, ¿no? Por ahí. Yo creo que no tiene una inversión tan exitosa en mi vida de una compañía que posiblemente sea la mejor compañía que hay en Europa, si juntamos todos los sectores, pero es que ahora mismo está en el centro de toda la innovación y de la inteligencia artificial, ¿no? Temas de sectores industriales pues hay que tener, ¿no? De lo que hemos estado comentando. Defensa, que este año
está defraudando a todos los inversores, ¿no? Con Rheinmetall cayendo un 20%, Lockheed Martin también cayendo ligeramente, RTX, aquí en España Indra con todos los movimientos corporativos que está habiendo, ¿no? El sector de defensa quizás esté dando una buena oportunidad porque se acabará la guerra en Irán, se acabará la guerra en Ucrania, pero los planes de inversión de toda Europa y Estados Unidos en defensa, la inversión en defensa, ¿no? Va a ser todavía gigantesca y da muchísima visibilidad, ¿no? Luego esas caídas del, bueno, Rheinmetall, por ejemplo, yo creo que ha caído, pues que ahora que un 40%, ¿no? Fácil, desde máximos. Pues yo creo que la compañía va a seguir yendo como un tiro los próximos años, ¿no? Tengo la sensación. Y ahí también metemos hasta historias de drones, ¿no? Que estamos viendo que ya no son solo misiles, ¿no? o tanques, ¿no? Sino que todo el tema de la defensa también van por ahí. Más cosas que, bueno, y después lo que hemos estado hablando, hay muchas compañías, muchas historias abandonadas porque no están en el centro de toda esta innovación y toda esta inversión, y van desde compañías de salud. En Europa posiblemente tenemos las mejores compañías de salud del mundo, ¿no? AstraZeneca, Roche, Novartis, Sanofi, compañías que están a valoraciones muy bajas. Compañías de tecnología médica, y ahí me tengo que ir a Estados Unidos, ¿no? Baratísimas. Echad un vistazo a Boston Scientific, a Intuitive Surgical, a Edwards Lifesciences, a Medtronic, a Abbott, compañías que en Europa Siemens Healthineers, absolutamente abandonadas, ¿no? y a valoraciones como no veíamos desde hace décadas. Compañías de software donde tienes ese riesgo de disrupción y que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Yo nunca había visto a Capgemini o Accenture a 8 veces beneficios. O sea, son como los bancos de hace 5 años, ¿no? Que estaban a 5 veces, 6 veces beneficios y no sabíamos por qué, ¿no? Pues hay una cantidad de compañías, ¿no? Wolters Kluwer en Europa, RELX en Reino Unido, muy baratas, ¿no? Compañías de software, ServiceNow. La verdad es que hay o sea, lo que quiero decir es, tenemos un mundo totalmente bifurcado, ¿no? O sea, con compañías creciendo muchísimo. Sin el sector de semiconductores en Estados Unidos, el SP500 apenas estaría subiendo un 1%, ¿vale? O sea, que lo tengamos en cuenta, lo cual significa que hay muchas compañías que están cayendo bastante. Luego las oportunidades hay que gestionarlas y ese es nuestro trabajo. Excelente. Desde luego hay oportunidades para exprimir en este mundo y las ideas han transcurrido a lo largo de este encuentro. Gracias Javier, gracias Diego, gracias Jaime por esta última parte. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este Investors Day de Renta 4 Gestora, en este momento tan espectacular de los mercados. Desde luego que quien tiene buena información puede aprovechar estas oportunidades. Y a lo largo de estos minutos yo creo que la hemos desgranado bastante bien, empezando por esa novedad que este año trae Renta 4 Gestora con los fondos alternativos, con esa inversión en capital privado en mercados no cotizados, que ahora empieza por fin a ponerse al alcance de inversiones más pequeñas, desde 10.000 euros, nos han explicado, antes eran muchísimo más altas, hasta pues, descifrar la renta variable y sus oportunidades en la gran inversión que está ofreciendo la tecnología por nichos, la renta fija con este movimiento de los tipos de interés que también nos está ocupando e interesando mucho, ¿no? Porque para todos es una gran incógnita ver cómo va a evolucionar la inflación ahora que el conflicto entre Irán y Estados Unidos parece encarrilarse. Si todo va como parece, la verdad es que podemos tener un escenario prometedor y esa sensación parece quedarnos muy clara después de este encuentro que he tenido el honor de conducir aquí desde Renta 4 Gestora. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Aunque nos movemos en un mundo en continuo cambio, desde Renta 4 Gestora llevamos más de 35 años generando valor para nuestros inversores, ofreciendo a nuestros partícipes soluciones innovadoras para facilitar el acceso a una amplia gama de fondos especializados. Más de 100 premios a lo largo de nuestra historia avalan nuestra calidad de gestión. A día de hoy contamos con más de 500.000 partícipes y un patrimonio bajo gestión de más de 13.000 millones de euros. Tenemos presencia tanto en España como en Luxemburgo y actualmente hemos ampliado el servicio a nuestros clientes de Latinoamérica. Además, desde 2019 somos miembros del Programa de Inversión Sostenible de las Naciones Unidas, por el que nos comprometemos a incorporar factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones. Renta 4 Gestora, más de 35 años generando valor a nuestros inversores.